gusto saludarlos y saludarlas, sean bienvenidos y bienvenidas al canal. En este video hablaremos sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a dividirlo en tres partecitas. Primero vamos a hablar sobre una demostración, una pequeña demostración. La segunda parte consiste en ver cómo aplicarlo para hallar longitudes en un triángulo. Y la tercera parte pues será resolver un problema de aplicación. Sin más que agregar, vamos a iniciar. Primero, entender qué es el teorema de Pitágoras. Este teorema fue desarrollado por un matemático, filósofo griego llamado Pitágoras. Famoso también, si lo pueden googlear, lo pueden buscar. Pitágoras formó un grupo, una asociación, podría decirse así, de profesionales, de personas que se les interesaban por la matemática, llamados los pitagóricos, y contribuyó no solo al desarrollo de la geometría, sino aportó este teorema importante que se utiliza en ingeniería y otras aplicaciones. Entonces, por eso es que se le llama, en su honor se le colocó el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Menciona que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Aquí parece un poquito confuso, pero lo vamos a comprender de esta manera. Entender primero que el teorema funciona únicamente para triángulos que son rectángulos. Quiere decir que un triángulo rectángulo es aquel que tiene dentro de sus ángulos internos un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí podemos ver este cuadradito representa que hay 90 grados entre esta recta y esta otra. ¿Sí? Entonces tenemos 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, a los lados adyacentes a este ángulo, por ejemplo el que tengo aquí, y la base, o sea la base del triángulo y la altura del triángulo, a esos lados les vamos a llamar cateto A y cateto B. Y a la parte que está, o sea, la parte más larga, si nosotros medimos la longitud de este lado y este otro lado, vamos a notar de que el que tengo aquí va a ser más grande. A ese lado entonces le vamos a llamar hipotenusa. Podría ser una H, una G, pero nosotros vamos a utilizar una C para representar la hipotenusa. Entonces veamos cómo funciona esta definición. A modo de resumirlo, lo que dice esta definición es esta ecuación, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Comprobemos esto. Entonces, si aquí yo le asigno los valores a nuestro triángulo rectángulo, por ejemplo que tiene una altura, o sea el cateto A vale 6 y una base de 8, o sea el cateto B 8, y la hipotenusa 10, entonces vamos a comprobar que esta ecuación se cumple, ¿sí? Aquí yo ya lo escribí, o sea ya tengo estos datos son reales, ¿sí? No me los estoy inventando, solo para que ustedes lo demuestren. Entonces veamos, me dice la hipotenusa al cuadrado, por lo tanto tomo el 10 y lo elevo al cuadrado, porque el 10 representa hipotenusa. Esto debe ser igual al cateto A al cuadrado, o sea 6 elevado al cuadrado, más el cateto B elevado al cuadrado. El cateto B vale 8, por lo tanto sería 8 al cuadrado. Si yo elevo el 10 al cuadrado me da 100, esto tendría que ser igual, 6 al cuadrado me da 36, más 8 al cuadrado me da 64. Si hago esta suma, vean de que 100 es igual a 100, por lo tanto se cumple esta igualdad para este triángulo. Entonces, más o menos es la idea que quiero que capten, que quiero que entiendan de a qué se refiere esta definición, o sea, qué es lo que quiere decir el teorema de Pitágoras. Lógicamente a Pitágoras no se le ocurrió decir o estaba durmiendo y de repente se despertó y dijo, es que mi teorema se va a llamar C al cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado. Lógicamente tuvo que analizar, tuvo que hacer ciertos experimentos para deducir esta ecuación. Entonces vamos a hacer la demostración, una demostración sencilla pero que puede servir. Entonces antes de hacerla vamos a recordar algunas cosas. Aquí vamos a utilizar las áreas de figuras básicas. En este caso el área de un cuadrado.
Recordamos cómo calcular el área de un cuadrado. Sabemos de que el área es A igual, específicamente para el cuadrado, es elevar uno de sus lados al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cuadrado y que un lado mide 3 centímetros, para hallar la superficie, o sea, la cantidad de superficie que hay dentro, o sea, el área, simplemente elevo este 3 al cuadrado. Me quedaría que A es igual a 3 centímetros elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo elevo el 3 al cuadrado, multiplicando dos veces el 3, 3 por 3 me da 9 centímetros elevado al cuadrado, centímetros cuadrados. La superficie entonces mide 9 centímetros cuadrados. Eso es, o sea, el área. Otra forma de hacerlo es introducir cuadraditos pequeños que midan 1 centímetro cuadrado de área, ¿sí? Quiere decir de que de aquí para acá va a medir 1 y de aquí para acá va a medir 1. Por lo tanto, aquí mediría 1 centímetro cuadrado. Si yo me pregunto cuántos cuadraditos caben en toda la figura, noto que van a ser 9. Por lo tanto, es otra manera de calcularlo. O sea, dividir toda la figura en cuadraditos y después contar cuántos cuadraditos se necesitan para llenarla. Bien, veamos, para ir recordando, si yo tengo otro cuadrado que tiene una longitud en uno de sus lados de 7 centímetros, prácticamente el área me quedaría elevar 7 centímetros al cuadrado, me quedaría que la superficie es 49 centímetros cuadrados. De la otra manera podríamos introducir varios cuadraditos y al momento de sumarlos noto de que necesito 49 cuadraditos para llenar la figura, ¿sí? 49. Vemos de que sí se compraron. Veamos otro ejemplo, digamos 8 centímetros, que uno de los lados del cuadrado mide 8 centímetros. Si yo lo elevo al cuadrado para hallar el área, me da que el área de este cuadrado es 64 centímetros cuadrados. O sea, dividiéndolo en 8 pedazos, o sea, 8 unidades acá y 8 unidades acá, introduciendo los cuadraditos, me queda entonces de que voy a necesitar para ocupar toda la figura 64. Entonces esta es la forma de calcular el área que nos va a servir para hacer la demostración. Bien, entonces para llegar a la ecuación, o sea, lo que demostró Pitágoras, vamos a hacer esto. Si yo coloco estos tres cuadrados de esta manera, notemos de que ambos, o sea, combinados, forman una figura en medio. Forman un triángulo rectángulo, ¿ven? Entonces, puedo analizar lo siguiente. Veo de que el cateto A del triángulo va a ser igual al lado de uno de los lados del cuadrado amarillo. Si yo veo la longitud o el cateto B del triángulo, veo que va a ser igual a la longitud de uno de los lados del cuadrado rojo. Y recordando que el lado más grande es la hipotenusa, veo de que la hipotenusa del triángulo va a ser igual a uno de los lados del cuadrado azul. Muy bien. Entonces, teniendo esta información, yo puedo hacer lo siguiente. Supongamos que yo voy a dividir cada cuadrado en cuadraditos pequeños. Estos cuadraditos van a ser iguales para cada, o sea, el tamaño de cada cuadradito va a ser igual para cada cuadrado, ¿sí? Vean, este tamaño va a ser igual al del que tiene el rojo y este va a ser igual a este, ¿sí? Solo que aquí lo dividí. Aquí hay 4 para este lado, aquí hay 3 y aquí hay 5. Entonces, si yo calculo el área de este cuadrado amarillo, noten de que en total habrá 16. Pongamos que mide 1 centímetro cuadrado, como hay 16 serían 16 centímetros cuadrados. ¿Sí? Cuenten cuántos cuadraditos hay, ven de que van a necesitar 16 para cubrir toda la figura. Bien. Veamos ahora el cuadrado rojo. Si cada cuadradito vale 1 centímetro cuadrado, ¿cuántos necesito para cubrirlo todo? Noto que voy a necesitar 9. ¿Sí? El área sería 9 centímetros cuadrados. Y si veo el cuadrado grande, si sé que cada cuadradito mide 1 centímetro cuadrado, ¿cuántos voy a necesitar para cubrir toda la figura? Noto que hay 25 centímetros cuadrados. Entonces Pitágoras se dio cuenta de esto, ¿sí? Pitágoras hizo este experimento y se dio cuenta de esto, que al momento de poner los cuadrados de esta forma,
pasa de que estas áreas, si yo sumo el área del cuadrado amarillo y le sumo el área del cuadrado rojo, que sería 9, noten que esto va a ser igual al área del cuadrado azul, o sea, el cuadrado más grande. 16 más 9 me da 25 y esto va a ser igual a 25. Otras palabras sería la suma del cuadrado amarillo más la suma del cuadrado rojo, eso va a ser igual a la suma del cuadrado azul. Y aquí mide A, aquí mide B, o sea, digamos que esta es la longitud de uno de sus lados, igual acá. Si yo calculo el área, por la fórmula que aprendimos, sería elevar este lado al cuadrado, por lo tanto sería al cuadrado, sería este B elevado al cuadrado, sería B elevado al cuadrado, y este sería C elevado al cuadrado. Esto es de forma general. Entonces vean de que sí se cumple la ecuación, que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Si pudiéramos introducir este cuadrado amarillo dentro del azul y este rojo dentro del azul, notamos que caben perfectamente, ¿sí? En otras palabras, si yo hiciera este experimento, veamos acá, veo estos dos cuadrados pequeños. Si yo introduzco, por ejemplo, que tuvieran un líquido amarillo y un líquido rojo, si yo lo introduzco dentro del cuadrado más grande, noto que van a caber exactamente igual, ¿sí? Y aquí viene la relación bonita de que ambos cuadrados establecen un triángulo rectángulo. Entonces aquí puedo decir de que para cualquier triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser siempre igual a C al cuadrado. O sea, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado de cualquier triángulo siempre va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta es la definición, esta es la demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar, es algo muy sencillo. Si ustedes tienen alguna duda, pueden pausar. Bien, vamos a ver entonces cómo se aplica. Ya tengo la fórmula, A al cuadrado más B al cuadrado es igual al cuadrado. Entonces veamos, aquí tengo mi triángulo rectángulo, yo tengo aquí una longitud A, una longitud B, o sea los catetos y la hipotenusa. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, que yo conociera el valor de A y conozco el valor de B y quisiera saber cuánto vale la hipotenusa, pues puedo utilizar esta misma fórmula para calcular ese valor. Entonces, podemos utilizar las siguientes. Si yo quiero saber cuánto vale A, pues utilizo esta ecuación. O sea, de esta ecuación podemos obtener lo que tengo aquí. Si yo quiero saber cuánto vale el lado B, pues utilizo esta ecuación. O sea, esta fórmula, le pueden llamar fórmula, aunque no es algo correcto describirlo así. Pero si ustedes lo comprenden de esta manera, pues pueden decirle fórmula. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el lado B, pues utilizo esta fórmula. Y si quiero saber cuánto vale el lado C, pues utilizo esta fórmula. Vean de que para calcular la hipotenusa, o sea C, siempre sumo los dos catetos al cuadrado. Mientras que si yo quiero encontrar cualquiera de los catetos, siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el lado que yo conozco, ¿sí? Muy bien. Entonces, para comprender esto, hagamos un ejemplo. Entonces supongamos de que el cateto A o la altura vale 6 y el cateto B vale 8. Entonces yo tengo que encontrar o quiero saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces veo cuál de estas tres ecuaciones me va a servir. Noto que la primera no, porque es para calcular A, la segunda para calcular B. Entonces por lógica noto que es la tercera, C. Entonces para calcular C, entonces aquí la tengo que elevar el cateto A al cuadrado y después sumarle el cateto B elevado al cuadrado, cosa que me quedaría así. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Vale 6, entonces lo elevo al cuadrado. Más el cateto B, que sería 8 elevado al cuadrado, ¿sí? Al efectuar esta operación me queda que 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64. Si yo hago la suma me queda igual que C es igual a la raíz cuadrada de 100. Por lo tanto C, al extraer la raíz cuadrada de 100, o sea un número que al multiplicarse por sí mismo de 100 es 10.
Entonces el valor de la hipotenusa es 10. C vale 10. Primer ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué pasaría en lo siguiente? Vamos a este otro. Si yo tengo que la hipotenusa vale 25 centímetros y que la base vale 19 centímetros, y yo quisiera calcular la altura, o sea, el cateto A, ¿qué ecuación tendría que utilizar? Noto que esta es para calcular hipotenusa, esta es para calcular el cateto B. Entonces, como estoy buscando A, pues por lógica utilizo la primera. Entonces escribo que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, A me quedaría igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, o sea, sería 25, porque 25 es lo que vale la hipotenusa. 25 elevado al cuadrado, menos el cateto B elevado al cuadrado, y el cateto B es el que tengo aquí, o sea, la base del triángulo, sería 19 elevado al cuadrado. Al efectuar 25 al cuadrado es 625, menos 19 al cuadrado son 361. 625 menos 361 me da 264. Al extraer la raíz cuadrada de 264 me da que A es igual a 16.25. Y le agrego la unidad de centímetros porque estamos trabajando con centímetros. Entonces puedo concluir que la altura, o sea el cateto A, vale 16.25 centímetros. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Muy bien, entonces es así como es el procedimiento. ¿Sí? Hay que ver, hay que analizar el triángulo y ver qué es la longitud que nos están pidiendo. Y aquí tenemos las ecuaciones que nos van a servir y que es importante que las copien, que las tengan en su cuaderno y que puedan analizar de dónde es que se deduce. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto lo van a trabajar ustedes así rápidamente. Pongamos de que el lado A vale 16, o sea el cateto A vale 16 centímetros y la hipotenusa vale 24 centímetros. Me piden calcular el cateto B o la base del triángulo. Entonces, eso les queda a ustedes, pueden trabajarlo. La solución les va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí tenemos la solución. Como estamos hallando B, por lógica utilizamos la segunda ecuación. Al sustituir los valores sería la hipotenusa al cuadrado, sería 24 al cuadrado menos la altura al cuadrado, 16 al cuadrado. Me queda que es 576 menos 256. Al efectuar la resta me queda 320 y la raíz cuadrada de 320 es 17.9 centímetros. O sea, el valor del lado B, o sea, el cateto B, es 17.9 centímetros. Excelente. Entonces, habiendo comprendido cómo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar longitudes, para hallar los lados de un triángulo, vamos a resolver un problema de aplicación. Entonces el problema me dice, calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. Entonces, para comprenderlo hice este dibujo. Vemos de que aquí está la escalera, que el problema me dice que mide 3 metros, está apoyada en el piso y se recuesta en la pared, ¿sí? Se apoya en la pared. Entonces vemos de que la escalera de longitud 3 metros está apoyada a una altura que no sé, ¿sí? Está a una altura del piso que desconozco, que sería esto. Pero lo que sí sé es de que la distancia que hay de la pared hacia las patas de la escalera es de 70 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, este dibujo o esta relación pues hace ver un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde la longitud de la escalera es la hipotenusa, donde la distancia que hay de la pared hacia las patas es la base, o sea el cateto B, y lo que tendría que encontrar prácticamente es el cateto A. Viéndolo como un triángulo sería de esta forma. Aquí tendría la escalera, aquí tendría la distancia de la pared a la escalera y la altura. Entonces aquí anoto estos 3 metros, lo anotaría aquí, 3 metros, pero recordemos de que no podemos trabajar en dos unidades de medida. Si aquí estoy trabajando en centímetros, tendría que ver estos 3 metros como centímetros. O al revés, si lo estoy viendo como metros, estos 70 centímetros tendría que convertirlos a metros.
Entonces aquí no hay problema, lo puedo convertir. Entonces anoto 300 centímetros, que vale la hipotenusa. ¿Por qué 300? Porque 3 metros tiene 100 centímetros. Bueno, un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si yo quiero saber a cuánto equivale 3 metros, solo multiplico 3 por 100 y me da 300. O sea que en 3 metros hay 300 centímetros. Y aquí, como ya tengo centímetros, solo agrego que la base, o sea, el cateto B vale 70 centímetros. Por lo tanto, voy a calcular la altura. ¿Sí? Con esto tienen que tener cuidado. Tienen que ver qué unidades de medida les están dando. No pueden mezclar ambas. ¿Sí? Tienen que utilizar la misma unidad de medida. Bien. Entonces, ya teniendo esto, pues esto es rutinario. Teniendo ya las ecuaciones que me piden calcular es la altura, por lo tanto utilizo la primera, porque es la que sirve para hallar la altura. Por lo tanto, me queda que a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Me queda entonces, al sustituir la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 300, por lo tanto sería 300 al cuadrado menos la base, o el cateto B elevado al cuadrado, sería 70 elevado al cuadrado. Al efectuarlo, 300 al cuadrado me da 90.000 menos 70 al cuadrado me da 4.900. Al hacer la resta me queda que 90.000 menos 4.900 son 85.100. Y al extraer la raíz cuadrada me da que la altura o el cateto A es igual a 291.72 centímetros. O sea, esta sería la altura del piso hacia donde se apoya la escalera, donde termina. ¿Sí? Esta sería la altura. Entonces alguien me podrá decir, si aquí ya está en centímetros, lo puedo ver en metros, también lo pueden hacer. Entonces, si aquí utilizamos el proceso de la multiplicación para convertir los 3 metros a centímetros, entonces para convertir los centímetros a metros, pues tengo que dividir. Y como sé que en un metro hay 100 centímetros, entonces divido esta cantidad en 100. Al hacer la división, me queda que la altura es igual a 2.92 metros. Pueden obtener estas dos respuestas, ¿sí? Aunque con esta creo que queda claro. Si ustedes lo quieren expresar en metros, le quedaría de esta manera. Muy bien, entonces así es como terminamos la clase. Espero les sirva. Ya saben que por cualquier duda pueden comentar en los comentarios, y también si necesitan algún apoyo, algún aporte, pues pueden escribir. Les pido que le den un like al canal, que se suscriban para seguir creando materiales y contenidos de esta manera. Entonces les deseo mucho éxito, agradezco por su atención.